o de analítica. La evaluación también de los resultados, el análisis crítico de los resultados y la liberación del informe final. Entonces, en la parte preanalítica existen estándares internacionales y nacionales. Los estándares internacionales no son obligatorios, sin embargo, nos van a ayudar bastante a nosotros a poder asegurar la calidad en laboratorio clínico. Es que hoy actualmente se habla de dos términos que están bastante en boga en laboratorios, sobre todo en la parte del sistema de gestión de calidad, que es el tema de control de calidad y el tema de aseguramiento de la calidad. Y son dos términos ¿no? que van muy de la mano. Y el fin es poder implementar un adecuado sistema de gestión de la calidad en cada uno de nuestros procesos, tanto preanalítico como analítico y postanalítico, para brindar un resultado que sea clínicamente útil. Entonces tenemos como un estándar internacional a la ISO 9001, a la ISO 15189, que es específica para los laboratorios clínicos. Y dentro de estas ISOs también tenemos, por ejemplo, otra ISO que es la 20658, la 2017, pero esta es específica para la parte de preanalítica, ¿no? Entonces la ISO 20658-2017 nos va a decir los debe. Recordemos que estas normas internacionales nos dicen los debe, más no el cómo. Entonces, nos va a hablar desde la formulación de la solicitud, ¿no? Que es la generación de la solicitud de la toma de muestra. Recordemos que en la neonatología o pediatría, ¿no? Pueden ser las pruebas más pedidas, por ejemplo, glucosa, grupo sanguíneo, eh, el tema del hemograma, el tamizaje neonatal, o un examen completo de orina en pediatría, una inmunoglobulina E, por ejemplo, ¿no? Tenemos también información para pacientes y usuarios del servicio, proporcionar instrucciones a los pacientes, identificación del paciente, la bioseguridad, la preparación para la toma de muestras, la identificación de las muestras, la preparación para el transporte, la integridad de la muestra y la estabilidad de la muestra. Es un punto muy importante, ¿no? Hay pruebas que tienen poca estabilidad, no es una prueba que sea muy pedida. Pero en general, en el laboratorio, por ejemplo, tenemos una prueba que tiene una estabilidad muy corta, que es el amonio plasmático. Debe llegar para su proceso al laboratorio dentro de los 30 minutos. Es muy importante también tener en cuenta el transporte de la muestra, ¿no? Recepción de la muestra, el almacenamiento de las muestras antes del análisis, ¿no? Ver la satisfacción del cliente, la identificación y control de no conformidades, ¿no? Establecer las oportunidades de mejora. Indicadores de desempeño. Recordemos que el control de calidad interno en el área preanalítica está en base a indicadores. ¿No? Y que también existe un control de calidad externo, por ejemplo, como el WECAS, ¿no? Tenemos documentos y registros, tenemos lo que es el personal, equipos y suministros, infraestructura y condiciones ambientales. Tenemos normativas nacionales, como por ejemplo la normativa de su salud, ¿no? La Superintendencia Nacional de Salud, que suele realizar visitas inopinadas en los laboratorios o también algunas visitas programadas, tanto a los laboratorios del Estado como los laboratorios privados. En los laboratorios, por ejemplo, cuando suele hacer sus visitas a los laboratorios, no suele revisar la adecuada gestión de los residuos biocontaminados, ¿no? Si, por ejemplo, en los tachos rojos, que son para descarte de punzocortantes, los de plástico, está descartando pues las agujas, el material de vidrio, pero que estas agujas no se encuentran encapuchadas, ¿no? Si en los descartadores de color amarillo se están descartando los reactivos y si en los descartadores de negro
se están descartando en sí los residuos biocontaminados, perdón, los que no son biocontaminados, o sea, los residuos comunes, ¿no? Un papel, por ejemplo, no puede ser una bolsa plástica, ¿no? Pero que no haya estado en contacto con nada que sea biocontaminado. Entonces, esto es una entidad en la cual también nosotros, los laboratorios clínicos, nos vienen a supervisar. Tenemos otra normativa internacional. Aquí es una normativa nacional aquí de Perú, por ejemplo, INACAL, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Calidad. Eh, Tenemos el primer laboratorio aquí que fue acreditado con la ISO 15189, pero no fue con INACAL, sino fue con la EMA 2017, que es MedLab. Luego tenemos a UNA, que es el primer laboratorio que sí se acredita con INACAL en 2018. Tenemos a SINLA, que tiene un mayor alcance de la ISO con la 15189, con INACAL en 2019. Es un laboratorio internacional, ¿no? Es una transnacional. Y tenemos a Laboratorio ROE, que se acredita recién el año pasado, en 2022, y que tiene un mayor alcance con la ISO 15189, ¿no? Si vemos, tenemos una pequeña cantidad de laboratorios acreditados en el Perú en comparación de la cantidad de laboratorios que hay, ¿no? Hay mayor cantidad de laboratorios que no están acreditados. INACA también, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora último ha salido la norma técnica peruana en función de la ISO 189-2022. Entonces, les invito también a que puedan revisar esta nueva norma técnica peruana y al mismo tiempo de que, si bien no es de carácter obligatorio, pero que pueden estar actualizados, ¿no? Porque eso es muy importante, nos va a ayudar a poder estandarizar y asegurar cada una de nuestras etapas, tanto preanalítica, analítica como posanalítica en laboratorio clínico, con el fin de que nosotros podamos brindar resultados que puedan ser clínicamente útiles y sean confiables para nuestros pacientes. De hecho, sea de paso, en algún momento también nosotros tal vez hemos sido pacientes o lleguemos a ser pacientes. Aquí hay un conflicto cognitivo. Tenemos un recién nacido de UCI neonatología, envían los exámenes de laboratorio, te mandan hemograma, grupo sanguíneo, un perfil de coagulación, una glucosa. Y un flebotomista se le ocurre tomarle un tubo amarillo de 3.5 ml, un tubo lila de 3 ml y un microtubo celeste de 0.5 ml, pero lo llena hasta un 50%. Y el tubo celeste lo rechaza en control de muestras. Y le toman una nueva muestra para el perfil de coagulación, previa coordinación con el médico tratante, llega al laboratorio, el otro flebotomista, ¿no? Un nuevo flebotomista que le toma, llega al laboratorio muy contento, enseña el tubo de 3.5 ml, que lo tomó hasta la marca indicadora, ¿no? Y luego el control, en su control, el médico, pues, ¿no? Observa el valor de la hemoglobina de este paciente de recién nacido de UCI y solicita pues al banco de sangre una prueba de compatibilidad, una prueba cruzada, y le llegan a realizar una transfusión. En el historial se ve que ya, bueno, ya no era un recién nacido en sí, porque ya llevaba hospitalizado 8 días, ¿no? Entonces ya tenía 8 días de haber nacido, y a lo largo de estos días le han ido solicitando pruebas de laboratorio, ¿no? Entonces aquí algunas preguntas. ¿Cuántos mililitros de sangre tiene un recién nacido? ¿Cuánto de sangre como máximo se le puede extraer a un recién nacido? ¿Por qué se debe tomar hasta el volumen indicado en el tubo celeste? ¿No? A ver, les dejo ahí, les doy 2 minutos, vayan pensando y lo conversamos. Pueden escribir por el chat. Vamos a desarrollar ese conflicto cognitivo.
Bien, entonces vamos a desarrollar este conflicto cognitivo, ¿no? ¿Cuántos minutos tiene un recién nacido? Pues, ¿cuántos minutos de sangre tiene un recién nacido? Alrededor de 85 mililitros por kilogramo de peso. Entonces imaginemos si es un bebé que nace con 3 kilos, ¿no? Va a tener como alrededor de casi 300 ml, un poquito menos, un poco menos de 300 ml. ¿Y cuánto de sangre como máximo se le puede extraer a un recién nacido? Más o menos eh, diferentes papers mencionan de 1 a 3% de TBV, ¿no? Del volumen total de sangre. ¿Por qué se debe tomar? Bueno, incluso algunos dicen hasta un 5%, ¿no? Entonces, ¿por qué se debe tomar hasta el volumen indicado en el tubo celeste? Recordemos que en los tubos celestes, los tubos con citrato, tienen un anticoagulante con una proporción de 1 en 9. Y si alteramos esta proporción, va a alterar nuestros resultados, ¿no? Entonces es por eso la importancia de poder tomar en esta proporción hasta la marca indicadora. Incluso hay algunos tubos que son bastante buenos. Lo ideal sería implementarlos porque estos tubos ya te dicen, en los tubos celestes se puede tomar con un rango de más o menos 10%. Entonces la marca indicadora tiene como que al medio, que lo ideal, y está con el rango ya indicado desde el más o menos 10%. Entonces ya como que no hay ese error visual, ¿no? Entonces es muy importante también poder manejar el material adecuado. Y aquí vemos que pues el flebotomista que le tomó, en el caso, vemos que le tomó un tubo amarilla de 3.5 y si el solo tiene glucosa, tomarle 3.5 es mucho, ¿no? Pudo haberlo tomado un tubo de 0.8. Incluso hay tubos mucho más pequeños que se pueden emplear, por ejemplo, los famosos tubos MAP, que son para equipos automatizados, que son de 0.25 a 0.5. Entonces ya el anticoagulante viene para ponerlo en esa proporción. Entonces ya le podría tomar como que 250 microlitros y yo no tanto, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, el uso, hay unas agujas que son especiales, ¿no? Y ya no es necesario de que nosotros estemos por ejemplo, a nuestras agujas Vacutainer sacándole el jevecito, sino que ya son especiales y la parte de atrás es más chiquita como para poder tomar las tomas de muestras por goteo, una aguja limpia en el caso de los recién nacidos. Entonces sí es muy importante que nosotros podamos contar con el material adecuado y tratar de poder optimizar también, porque de manera indirecta hemos causado, no sé, si vemos ese contexto, si pensamos de que hubo ahí un flebotomista que le tomó así, puede que también le haya habido otro que le pudo haber tomado igual. Entonces, hay flebotomistas que tal vez pueden desconocer, ¿no? O tal vez puede ser que también el laboratorio no haya contado con ese material, ¿no? Entonces también eso hay que tener bastante cuidado. El laboratorio debe de contar con el material adecuado y también se debe capacitar el personal nuevo, porque esto también puede ser por un tema de personal nuevo, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado porque indirectamente podemos llegar a contribuir a que al final el paciente, ¿no? necesite una transfusión. Sobre todo en este tipo de pacientes que tienen menor volumen de sangre, ¿no? Entonces, las actividades previas a la toma de muestra que debemos tener en cuenta son el llenado en formato de solicitud, en papel o electrónico. Hay laboratorios en lo que es
que cuentan aquí en Lima, por ejemplo, ¿no? Como el Grupo San Pablo, que cuentan formatos con solicitud electrónico. Hay otros que cuentan con formato solicitud en papel, la gran mayoría de hospitales del Estado, ¿no? La preparación del paciente, muy importante que las instrucciones sean las más claras posibles para el cuidado de los pacientes. En cuanto a los flebotomistas, para el personal que toman las muestras y los pacientes, también para los pacientes, ¿no? También que esas condiciones preanalíticas, por ejemplo, la pueda conocer también las enfermeras, ¿no? Incluso también los médicos, porque a veces le pueden consultar los pacientes al médico. Entonces sí es importante que también puedan tener nociones previas y de preferencia siempre mandarle al área de laboratorio para que le pueda explicar de manera clara y de manera precisa. Y lo ideal es que el personal que trabaje de cara para el paciente pueda ser también empático. Entonces, el tipo y cantidad de la muestra primaria con las descripciones de los contenedores para su toma, así como algunos aditivos necesarios. Entonces, sí, este es un punto importante, el que les comentaba, ¿no? Eh, ¿Cuántas de muestras se va a necesitar? Dependiendo del tipo de prueba. Obviamente, hay equipos que tienen un volumen muerto y que se va a necesitar un poco más de muestra. También va a depender de cuántas pruebas se le estén mandando. No sé, sobre todo si son, por ejemplo, pacientes pediátricos. Entonces, siempre explicar, en este caso, a un médico, ¿no? Al médico tratante, por ejemplo, si es una toma de muestra para un ISR, el médico le tomó, ¿no? Le hizo una punción y baja 1 ml de líquido cefalorraquídeo y te manda pues varias pruebas, un citoquímico, digamos que te mandó un Filarrain, te mandó un PCR, ¿no? Entonces, si tienes varias pruebas que te he mandado asociado a ello, te mando también un cultivo. Entonces, explicarle al médico que cuánto tú necesitas, ¿no? ¿Cuál es el orden que necesita el médico para poder priorizar ese resultado de acuerdo al orden? Y que vas a tratar tú también, ¿no? De gestionar con el área de que se puede optimizar, pero que si en caso no va a alcanzar la cantidad de muestra, pues se va a priorizar en el orden, porque a veces se necesitan volúmenes un poquito más grandes dependiendo del tipo de equipo. Y generalmente hay equipos que pueden tener volumen muerto, hay otros equipos que van a necesitar cantidades muy pequeñas. Entonces, también no darle falsas esperanzas al médico tratante. También explicarle y saber cuál es el orden para él. Entonces, para que esa priorización de las pruebas sea de acuerdo al orden que él necesita, ¿no? Entonces, la hora especial de la toma de muestra, cuando sea necesario, la información clínica relevante para que pueda afectar a la toma de muestra, la realización del examen, la interpretación del resultado, por ejemplo, la historia de administración de medicamentos también es muy importante. El proceso de generación de solicitud de análisis, debe revisar los formularios de la solicitud que se reciben para la toma de muestra, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos algunos laboratorios tienen un flujo que primero pasan por el área de admisión o caja, los pacientes tienen que cancelar. Una vez que ya cancelaron, luego pasan por el área de counter de laboratorio. Y en el área de counter de laboratorio, el paciente tiene que hacer, perdón, el counter tiene que hacer el ingreso. Y muchas veces el personal que está en el área de, de counter de laboratorio o de admisión o caja es un personal que no es afín al área de salud y va a desconocer algunos términos. Y puede pasar que debido a que existen pruebas que son muy similares, como por ejemplo el estriado libre con el estradiol libre, que terminen ingresando una prueba por otra y cobrándole una prueba por otra al paciente. Es importante que el counter del laboratorio lo revise a fin de poder evitar, pues, al final procesar una prueba que no es y que tal vez pueda llegar hasta a su médico tratante y el médico tratante pues sí se dé cuenta porque cuando lo esté evaluando no esté la prueba que él necesita, ¿no? Entonces ya hasta ahí estamos retrasando el tiempo en el cual el paciente, estamos prolongando su consulta, ¿no? Entonces sí es importante que podemos
tener bastante cuidado y aseguremos la calidad en cada una de las partes de nuestros procesos. Cualquier omisión de información debemos de corregir antes de que se proceda con la extracción de la muestra. Tenemos el formato de solicitud, según la ISO 15189-2012. Debemos de hacer la identificación del paciente, debe estar lo que es el género, fecha de nacimiento, detalles de la ubicación, contacto del paciente, un identificador único, nombre u otro identificador único del médico, prestador de atención médica u otra persona legalmente autorizada para solicitar análisis o utilizar la información clínica, junto con el destino del informe, los detalles del contacto, el tipo de muestra y cuando sea pertinente también el sitio electrónico de origen. Porque eso también algunas veces nos puede ayudar a guiarnos, sobre todo, por ejemplo, cuando no le pudieron tomar una muestra venosa. Recordemos que los valores de laboratorio, los valores referenciales están en función a muestras venosas. Y si al final le tomaron una muestra arterial o una muestra capilar, pues si no nos dijeron y lo procesaron y se procesó la muestra, entonces sí va a haber variaciones. Entonces debemos de tener bastante cuidado con esto y también el personal de flebotomía debe registrar todos estos datos y esta información debe llegar hasta el área analítica para que pueda tomar la decisión si valida o no el resultado. Los análisis solicitados, la información clínicamente relevante sobre el paciente y la solicitud, la fecha en que se complementó el formulario de solicitud, la fecha y cuando sea pertinente a la hora de toma de muestra primaria, la identidad de la persona que toma la muestra, la fecha y hora de la recepción de la muestra, las solicitudes verbales, ¿no? O sea, requiere un procedimiento para las solicitudes verbales. Y esos procedimientos es en base a lo establecido en tu centro laboral, ¿no? Entonces, este procedimiento también se debe especificar que la solicitud verbal se va a confirmar posteriormente mediante un formulario de solicitud, ya sea electrónico o en papel, en un tiempo determinado. Por ejemplo, ¿no? Tú te puedes haber tomado una muestra de emergencia para una glucosa y luego te llama el médico y te comenta que quiere una urea y una creatinina. Y que si le puedes agregar la urea y creatinina. Entonces tú buscas tu muestra, ves si has tomado, si tienes suficiente suero, ¿no? En caso si tienes suficiente suero, no, para que tu equipo lo pueda procesar, informas de que sí, pero que antes de que entre a proceso necesitas la orden en físico. Entonces ya tú ya lo puedes tener de esa manera estandarizada. Entonces también tu procedimiento estandarizado debe incluir las acciones que se requieran para las pruebas adicionales que se soliciten después de que la muestra ya fue recibida en el laboratorio, ¿no? Otro caso de una solicitud verbal puede ser que en un primer momento te mandó una orina completa, vio que los leucocitos salió mayor de 50 y ahora ya no quiere un examen completo de orina, sino quiere que se le agregue un urocultivo. Entonces también hay que verificar las condiciones preanalíticas. Por ejemplo, si agregar ese urocultivo te lo dicen después de 10 horas, 12 horas, ¿no? De que ya se procesó la muestra. Y esa muestra obviamente ya no es viable para un urocultivo. La transcripción de las solicitudes y la información proporcionada en el formulario de solicitud se transcribe en un sistema de registro o un sistema de información. La organización debe tener procedimientos para poder garantizar que la información que se esté transcribiendo esté ingresando con precisión. Se debe realizar verificaciones programadas del registro de datos para poder identificar y reducir los errores de transcripción, ¿no? Entonces, puede haber, por ejemplo, una doble verificación. Y así como se transcriben las solicitudes, hay laboratorios en los cuales también transcriben los resultados. Entonces, es importante hacer una doble verificación. El proceso para poder proporcionar instrucciones a los usuarios. Los laboratorios también son responsables de proporcionar información sobre los análisis que se realizan a los usuarios de sus servicios.
¿no? Se debe informar sobre la selección adecuada de pruebas, sobre la recolección, sobre la manipulación de la muestra, sobre la gestión de la atención del paciente. Las instrucciones que se deben dar deben ser claras, deben ser precisas, con respecto a los requisitos de la toma de muestra. Por ejemplo, el periodo de tiempo para el ayuno de la toma de muestra. Aquí tenemos la prueba de TEP, ¿no? Entonces, para el TEP, por ejemplo, bueno, en este caso si no requiere un ayuno. Si fuese una prueba de bioquímica, ¿no? Entonces sí debería decir si requiere ayuno o no requiere ayuno, ¿no? Un periodo de tiempo y contenido de cualquier dieta especial antes de la toma de muestra. En este caso, es una prueba de TB, si requiere una dieta, ¿no? Que debe tener por 3 días, no debe ingerir alcohol, no carnes rojas, no uvas, no betarragas, no remolachas, no tomates, no brócoli, no alimentos, no bebidas con colorantes, no medicamentos antiinflamatorios, aspirina, ácido cítrico y antiácido. Si en caso no puedo obtener la muestra, debe continuar con la dieta hasta su recolección. Debe coger las heces directamente en un recipiente limpio y utiliza la cuchara provista en la tapa del frasco para recolectar una porción de heces del tamaño de una aceituna. De ser posible, debe de seleccionar la zona de las heces que muestre sangre. ¿Cuánto debe ser el volumen? Por ejemplo, 30 gramos, equivalente al tamaño de una nuez, el contenido de un frasco stay, cómo se debe conservar, refrigerado de 2 a 8 grados centígrados, cuál es la metodología de la prueba, es el método de Guayacol, y cuál es la especialidad en microbiología. Entonces es importante de que pueda tener, ¿no? Como dice aquí, el periodo de tiempo, vemos aquí si lo tiene. La dieta también lo tiene. Los medicamentos, suplementos también lo tienen, ¿no? Remedios inflamatorios, aspirina, ácido cítrico, los antiácidos. Requisito de tiempo especificado de la última dosis de medicación. Aquí también te dice que debe ser la dieta por 3 días, incluidos estos medicamentos, ¿no? La necesidad de abstenerse de realizar actividades físicas previas a la toma de muestra o algún requisito para la toma de muestra en el momento preciso. El procedimiento de identificación del paciente. Nosotros tenemos los procedimientos para la identificación del paciente antes de recolectar su muestra. Lo ideal es que te incluya al menos 2 identificadores únicos que sean atribuibles a tu paciente y sean especificados por la organización donde laboras, ¿no? En este caso, tenemos aquí, por ejemplo, el tubo, tiene un código de barra, debe tener un código de identificación única, nombres y apellidos del paciente, y lo ideal es también tener un doble rótulo, ¿no? Una rotulación manual y un rótulo con código de barras. Lo ideal es poder garantizar la trazabilidad de la muestra durante todo el proceso del flujo de laboratorio. Entonces tenemos procesos de identificación en emergencia, en hospitalización y en el área ambulatoria. En el área de emergencia, por ejemplo, si tenemos un paciente que está inconsciente, que no nos puede dar sus datos, entonces debemos tener en cuenta aquellos procedimientos que estén estandarizados por parte de la organización donde laboramos y de acuerdo a ello poderle asignar una identificación, un código. Entonces, con ese código que le hemos asignado de manera temporal, nosotros vamos a poder procesar las diferentes pruebas hasta que se pueda regularizar, ¿no? Tenemos también de los pacientes de hospitalización, tenemos, en este caso, los pacientes de hospitalización los registramos, nos llega la orden del laboratorio, vamos a registrar las pruebas, tener bastante. Y tenemos también la identificación de manera ambulatoria, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la identificación a los bebés y pediátricos, eh, siempre con mediante un miembro de la familia, o un tutor, o un profesional de la salud que esté autorizado, se puede indicar en este caso el nombre y la fecha de nacimiento del niño, se va a comparar la información verbal y el formulario de solicitud para poder confirmar
el nombre del niño, la fecha de nacimiento del niño, el sexo del niño, el número de hospital del niño, el número de historia clínica o de otro tipo único de identificador, ¿no? El apellido de la madre, el apellido del papá. Y esto siempre debe ser en el momento de la inscripción. El consentimiento informado, ¿no? La práctica recomendada va a incluir que la persona que esté tomando la muestra pueda explicar el procedimiento al paciente usando la terminología que sea apropiada a nivel de comprensión del paciente. Si el paciente habla un lenguaje coloquial, pues entonces también el personal que le está explicando debe hablar de la, ¿no? Con esos términos que pueda él comprenderlo. El consentimiento del paciente se debe confirmar antes de poder proceder con la toma de muestra. Si el paciente no quiere realizarse la toma de muestra, entonces se niega, entonces el paciente tiene derecho, ¿no? Y no se le va a tomar la muestra, pero sí es importante que nosotros informemos a su médico tratante lo más pronto posible, ¿no? Tanto el paciente de emergencia como el paciente de hospitalización pueden negarse a tomarse una prueba. Igualmente el paciente de ambulatorio, ¿no? Simplemente todo ello se debe dejar consignado también. Si el paciente no es mayor de edad o competente para dar su consentimiento, el consentimiento se va a obtener a partir de un padre o tutor legal que le esté acompañando. Si el paciente rechaza el procedimiento, la persona que va a tomar la muestra va a registrar el rechazo y va a asegurar que la persona que solicitó la prueba se le notifique oportunamente. El paciente puede retirar el consentimiento en cualquier momento durante el procedimiento. Cuando corresponda, un paciente recibirá una explicación y también va a confirmar que el consentimiento se va a usar para usos de fines de investigación. Entonces tenemos nosotros un proceso de preextracción, extracción y postextracción. En la parte preanalítica está lo que es la toma de muestra. Si bien tenemos normativas internacionales que nos dicen los debe, como es la ISO 15189, también tenemos un documento técnico que fue elaborado en conjunto con la Federación Europea de Química Clínica y Laboratorio de Medicina, la FLM, y en conjunto con Colabioc, que ellos van a hacer un documento técnico en base a la, base de la ISO 20658, que nos va a decir el cómo desde la parte preanalítica, ¿no? Desde la preextracción, la extracción y la postextracción. Entonces, en la preextracción te van a hablar de la importancia de poder hacer tu preparación de mesa de trabajo, no poder que puedas alistar los tubos que vas a necesitar. Si vas a tomar, obviamente, en este caso, a un neonato o a un paciente pediátrico, pues entonces puedes usar para un neonato pues, los microtubos, ¿no? Que, como les comentaba, hay tubos Nila de hasta de 0,25, que son estos más. Y tienes también tubos, por ejemplo, de 0,8 por la parte de los jeans. Tenemos lo que es también la comunicación, la identificación del paciente, la verificación de la presentación. Debemos obtener los materiales, ¿no? Identificar los tubos, el lavado de manos antes de realizar la toma de muestra. Y esto es un punto muy importante, sobre todo en UCI, en hospitalización. Ponerse los guantes, aplicar el torniquete, ¿no? Seleccionar la vena, sobre todo las venas de las medianas,
La cefálica debe ser en segundo lugar, las basílicas como último lugar. Recordemos que en esta zona está inervada, entonces podemos dañar algunos nervios en la basílica, ¿no? En las venas basílicas. Limpiar la zona de la punción, puncionar la vena con el ángulo correcto, llenar el primer tubo. Y aquí debemos de recordar algo, ¿no? Liberar el torniquete, ¿no? Pero en el caso de la ligadura, que vamos a usarlo como para torniquete, en hospitalización, en UCI, lo ideal es que sean ligaduras desechables, porque también pueden ser fuente de MRCA. Otro punto importante es en la toma de muestra de los hemocultivos. Desinfectar todo nuestro material. Si usamos aguja con capuchón, ¿no? Desinfectar nuestro capuchón, desinfectar 2 veces también el sitio de punción para poder evitar que haya una contaminación, ¿no? Porque si no, nosotros no cumplimos con una adecuada sepsis. Al final en el hemocultivo, el que se va a llegar a desarrollar y puede enmascarar a la bacteria que en sí está causando eh, una sepsis, por ejemplo, ¿no? Puede ser un microorganismo coagulase negativo. Entonces debemos evitar siempre, eh, debemos de tratar de tener una adecuada limpieza, ¿no? Una adecuada desinfección, ¿no? Desinfectar adecuadamente, cumplir con todos los protocolos, tomar la cantidad adecuada, necesaria, tratar de que sea, en este caso, si tenemos pacientes pediátricos o neonatos, pues tratar de tomar la cantidad mínima necesaria, que nos pueda tal vez alcanzar para algunas repeticiones, ¿no? Hay equipos que tienen un volumen muerto y es importante que nosotros podamos conocer cuánto es ese volumen muerto, cuánto de muestra vamos a necesitar. Entonces es necesario que también el analista pueda empoderar el personal preanalítico que realiza la flebotomía y puedan trabajar de la mano en equipo, ¿no? Porque el fin es brindar un resultado clínicamente útil, pero también que nuestro paciente, ¿no?, pueda recibir el mejor trato posible. Entonces, vamos a liberar el torniquete, invertir el tubo, extraer los tubos adicionales, retirar la aguja de la vena. Recordemos que esta extracción debe ser acorde al orden que ya está estandarizado para los tubos, ¿no? Para que no haya un arrastre ni ninguna contaminación. Desechar la aguja, cubrir el sitio de punción, aconsejar al paciente, invertir todos los tubos, quitarse los guantes e identificar los tubos, ¿no? Aconsejar también al paciente. En este caso, bueno, si es un neonato, sí les sugiero de que ustedes le hagan la presión hasta, no, si es un anticoagulado, pues hasta los 10 minutos y que esto también lo tengan mapeado o que en todo caso soliciten apoyo a la enfermera, ¿no?, que está a su cuidado para evitar pues de que como se pueda mover, se pueda sacar el algodón y luego al final toda la cama pueda terminar ensangrentada, ¿no? Que tal vez tú le pudiste haber hecho 1 o 2 minutos, pero tenías varios pacientes al mismo tiempo que tomar y varios que son de pediatría. Y le pediste apoyo y tal vez la enfermera vio que no salía y lo dejó, entonces también concientizar porque debe de ser un trabajo en equipo, ¿no? Entonces también poder explicarle y concientizar. Entonces podemos tomar muestras a un paciente neonato, a un recién nacido, por ejemplo, pueden ser muestras capilares. Tenemos aquí a los lactantes que pueden ser, como pueden ver en la imagen, puede ser del talón, puede ser también de los dedos, que son muestras capilares. Del talón generalmente se va a hacer para lo que es la prueba de tamizaje neonatal, el tema de tomar muestra capilar en los dedos, generalmente lo van a ver para lo que es hemoglobina hematocrito.
Aquí vemos en aguja libre, como les comentaba, hay algunas agujas que ya tienen el corte, ¿no? Para poder tomar en aguja libre y por goteo, que son mucho más rápidas. Ahí tenemos tubos de 500 microlitros, hay tubos incluso de 200 microlitros. Entonces es muy importante que también puedan, ¿no? Optimizar la cantidad de sangre que se pueda tomar al neonato. Entonces, en el neonato podemos tomarle muestra capilar para lo que es hemoglobina hematocrito, si en caso vamos a hacerlo por microcentrífuga. Podemos tomarle del talón cuando es el caso de un tamizaje neonatal y si son para otras pruebas de bioquímica en lo que es sangre venosa, ¿no? De la mano o del brazo. Entonces, en la parte analítica vamos a tocar algunos de los exámenes que son más empleados, que son más solicitados por la parte médica. Por ejemplo, en el área de hematología, ¿no? Tenemos que podemos usar equipos manuales, semiautomatizados y automatizados. Entonces, el hemograma, ¿no? El recuento de los glóbulos rojos, el recuento de los leucocitos lo podemos hacer mediante nuestra cámara de Neubauer, usando el guisante, ¿no? Y en el caso de las plaquetas, pues el recuento lo podemos hacer en el frotis de lámina periférica con la coloración RAI. Pero también lo podemos hacer en equipos semiautomatizados. Hay equipos semiautomatizados, tres diferenciales, como el que podemos observar aquí, ¿no? Que vemos que puede hacer lo que es el recuento celular, el dosaje de hemoglobina, la determinación de hematocrito, ¿no? Pero como es un equipo 3 diferencial, no nos va a dar la lectura de los eosinófilos, no se nos va a leer esta sección como mixtos. Entonces lo que vamos a tener que hacer nosotros es hacer nuestra lectura de nuestra lámina para poder reportar ese valor en porcentaje. También nos va a dar algunos los constantes corpusculares. Entonces tenemos las generaciones en hematología. La primera generación que fue hemograma manual en cámara de Neubauer. La segunda generación ya un contador celular. La tercera generación que ya es un equipo con tres diferenciales. Y la cuarta generación que ya es en base a dispersión de la luz, radiofrecuencia, fluorescencia. La quinta generación que ya incluso puede leerte líquidos corporales, diferenciales extendidos para el área de veterinaria, ¿no? Entonces, actualmente ya hay equipos automatizados con 5 diferenciales que nos va a leer todos los parámetros, ¿no? Nos va a dar alrededor de 30 parámetros a más. Y tenemos, por ejemplo, un equipo Sysmex, un XN1000, que es totalmente automatizado y los resultados salen bastante rápidos, se cortan bastante los tiempos, pero si bien salen bastante rápidos, pues también recordemos que estos equipos, los valores que nos botan, nosotros nos tenemos que analizarlos antes de poderlos reportar. Entonces, por ejemplo, si nos está botando que las plaquetas están en 15.000, 20.000, ¿no? Entonces tenemos que ver nosotros eh, nuestra lámina periférica, hacemos nuestra coloración, nuestro frotis y corroboramos, ¿no? Y vemos, porque puede ser que esté en esa cantidad y puede ser que haya plaquetas aglutinadas, ¿no? Agregados plaquetarios, agregación plaquetaria, ¿no? Puede ser que tengamos algunas plaquetas que están agregadas y se debe a esto que el equipo los ha contado como menor cantidad. O puede ser que haya macroplaquetas, ¿no? Y también está influenciando en nuestra disminución de nuestras plaquetas. O, por ejemplo, cuando tenemos láminas tenemos un resultado con calcitopenia.
Entonces, si vemos este resultado con pancitopenia y vemos su histórico, que su histórico ha estado normal hace un día o 2 días, pues obviamente por más que el equipo lo lea rapidísimo y podremos reportar resultados rápido, pues nosotros debemos de analizarlo y de un día a otro es bastante raro que pueda cambiar y es importante que nosotros podamos ver en este caso también el contexto clínico, consultar al médico, pero antes de ello ver nuestra parte preanalítica, antes de ello, ¿no? Y puede ser de que cuando revisemos encontremos un microcoágulo. Algunas veces pueden encontrar estos microcoágulos en la tapa o en los bordes. Y eso también puede causar, dependiendo del tamaño del microcoágulo o del coágulo, eh, una pancitopenia o una disminución en las plaquetas, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con la parte preanalítica. Entonces es importante de que antes de validar un resultado nosotros podemos verificar. Lo bueno de estos equipos 5 diferenciales son las gráficas que nos dan. Entonces esas gráficas a nosotros nos pueden orientar bastante, ¿no? Entonces nos podemos ayudar bastante las gráficas para saber si, por ejemplo, hay agregados plaquetarios, si hay alguna desviación a la izquierda, ¿no? Si hay, por ejemplo, índice de inmaduros. Tenemos también lo que es bioquímica clínica. Hay equipos semiautomatizados, como el que podemos ver aquí. Tenemos equipos automatizados, ¿no? Este es un equipo C311, por ejemplo. Si bien es cierto, este te puede procesar en 11 minutos las pruebas o hasta 15 minutos si son varias o 20 minutos dependiendo de la cantidad de que ya se esté colocando. Pero también igual nosotros siempre tenemos que tener mucho cuidado antes de validar un resultado. Entonces, debemos de revisar. ¿Por qué? Porque en la parte bioquímica debemos de revisar que no haya fibrina, antes de que entre la muestra a este equipo bioquímico, esté libre de fibrina. Si va a tener fibrina, los valores que nos va a arrojar pueden ser valores negativos, pueden ser valores de cero, pueden ser valores inconsistentes y incompatibles con la vida. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener cuidado y siempre ver nuestra parte preanalítica, nuestra parte analítica, ver nuestros controles de calidad, que es un punto muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si nuestros controles de calidad se han ido a mayor de otras desviaciones estándar, pues también esto se va a reproducir con nuestras muestras de nuestros pacientes, porque estas muestras de los pacientes también se van a ir hacia arriba, ¿no? Entonces van a aumentar, los valores que vamos a llegar a obtener van a ser valores aumentados. Y si tengo, por ejemplo, que mi control de calidad, ¿no? Mis elementos se han ido por debajo de 3 desviaciones estándar, entonces también mi muestra es muy probable que se comporte de esa manera y tenga resultados disminuidos con respecto al valor real, ¿no? Y aquí tenemos otro equipo, es un Power Express de Beckman Coulter. Como ven, es un equipo muy grande. Lo interesante de este equipo es que ya tiene automatizado una parte de la parte preanalítica, ¿no? Nosotros lo que hacemos es a los tubos, vemos qué pruebas va a tener, para ahí los distribuimos al área, pero este ya no, porque te va a destapar los tubos. Él mismo te va a empezar a distribuir a las áreas. Va a usar la menor cantidad posible. Entonces, va a ayudarnos a poder disminuir los errores que hay en la parte preanalítica, en la parte analítica. Ya básicamente quedaría la parte postanalítica de validación. Aquí tenemos otro, que es un equipo de uroanálisis, ¿no? Este es un Kawasu 411, por ejemplo. Es básicamente un lector de tiras de orina. Nos va a ayudar bastante para lo que es no disminuir nuestros tiempos. Vamos a tener la lectura de manera automatizada, pero vamos a tener semiautomatizada, perdón, y vamos a poder nosotros
corroborar aquellos eh, deta- determinaciones que puedan salir positivas, ¿no? Por ejemplo, nos salió una glucosa positiva y vamos a poder hacer la corroboración, la verificación con el reactivo de Benedict, o nos salió proteínas positivas. Vamos a poder hacer la verificación con el ácido sulfosalicílico al 3%, ¿no? También podemos usar para corroborar las cetonas, para corroborar las bilirrubinas, el urobilinógeno. Tenemos aquí otro equipo que ya es automatizado para lo que es orinas, pero también, así como para el equipo de hematología en Sysmex XNMI, tenemos que corroborar o verificar algunos parámetros. También para este equipo, también vamos a tener que corroborar o verificar los parámetros, ¿no? Sobre todo para la parte de lo que es la parte microscópica. Tenemos entonces aquí las reglas de Cuesca. Es muy importante que antes de que nosotros empecemos a procesar las pruebas de laboratorio, nosotros primero hagamos nuestros controles de calidad internos. Y estos controles de calidad internos, o sea, las podemos visualizar, ¿no? Estas corridas en esta gráfica de Lewin-Jennings, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos nuestra media, vemos una desviación estándar, dos desviaciones estándar y vemos tres desviaciones estándar, ¿no? Aquí vemos que esta corrida se salió las tres desviaciones estándar, ¿no? Es un 1-3S. Entonces, cuando pasa ello, que tenemos un 1-3S, lo que vamos a hacer nosotros es rechazar la corrida analítica y vamos a tener que tomar una acción correctiva, ¿no? Y determinar la causa raíz. Por ejemplo, si estamos en bioquímica, ¿no? Tendríamos que ver si es un error sistemático, si es un error aleatorio, ¿no? Siempre debemos de ver también, por ejemplo, cómo están nuestro mantenimiento diario, si se hizo o no se hizo, si hizo el mantenimiento semanal, si se hizo el mantenimiento mensual, si se hizo el mantenimiento semestral, si se realizó el mantenimiento anual, ¿no? Porque eso también va a interferir, va a causar, por ejemplo, que yo termine usando más cubetas de lo necesario, tengo que hacer más cambios. Por ejemplo, mi lámpara también se puede desgastar más si es que yo tengo un mayor aumento de producción, empiezo a procesar más pruebas, entonces el tiempo de vida de mi lámpara también va a disminuir, ¿no? Y las lecturas altas también me van a afectar en los resultados de determinaciones de los mandaritos. Entonces es importante también de que se verifique la estabilidad de los reactivos. Eh, Hay reactivos que pueden tener estabilidad de 30 días, 45 días, 15 días. Y esto también hay equipos que te lo dicen. Y si no te lo dices, que te lo tengas anotado y mapeado eh, para que puedas reportar los resultados dentro de la estabilidad de tus reactivos, ¿no? Lo ideal es no usar reactivos vencidos para, para evitar que no se vean alteradas tus pruebas. Es, por ejemplo, en el caso del control de calidad interno, puedes tener un control de calidad interno que te va a decir, para los dos niveles de control te van a decir unas determinadas reglas de Wessler, y para los tres niveles de control unas determinadas reglas de Wessler, ¿no? Por ejemplo, el que vemos aquí en este gráfico es para dos niveles de control. Entonces, si tenemos un 1-2S, vamos a poder informar los resultados, pero si tenemos, por ejemplo, 1-3S,
un 2,2-S, un R4S, un 4,1-S o un 8X, vamos a tener que tomar alguna acción correctiva. Y también tenemos, para cuando en bioquímica, por ejemplo, podemos tener 3 niveles de control o en inmunología, que generalmente en inmunología sí hay 3 niveles de control. En bioquímica por lo general son 2 niveles. Bueno, va a depender mucho también del analito, ¿no? Entonces, cuando tengamos 3 niveles de control, por ejemplo, también es un 3S, es un 2, un 3,2-S, es un R4S, un 3,1-S y un 6S, ¿no? En esos casos también vamos a tener que hacer la acción correctiva. Entonces, un punto muy importante dentro de nuestros controles de calidad es que nosotros trabajemos, lo ideal sería que trabajemos con controles de tercera opinión, ¿no? Pero a veces en los controles de calidad internos, muchas veces la gran mayoría de laboratorios trabaja con controles de primera opinión, que son los controles del fabricante, ¿no? Y entonces la desventaja de estos controles del fabricante es que no van a contar con un envío de datos para una comparación interlaboratorio. Pero en cambio el control interlaboratorio, que son los de tercera opinión, que son los controles independientes, en esto sí, ¿no? Entonces, lo ideal es poder usar los controles de tercera opinión, pero sí, ¿cuál es la diferencia o cuáles son las características de estos controles? Entonces, como les comentaba, tenemos para los controles de primera opinión, a veces son de matriz humana, en los controles de tercera opinión, sí son de matriz humana. Los lotos longevos, para primera opinión a veces, para tercera opinión sí, pero tenemos un detalle con hematología, ¿no? Por el tema de la estabilidad generalmente suelen ser de 2 meses, ¿no? Entonces van a ver que los de hematología sí siempre duran un poco menos. Tenemos también las concentraciones en niveles de decisión médica, tanto para primera y tercera opinión. Tenemos la estabilidad de los analitos, que algunas veces sí, algunas veces no. Y tenemos la fabricación independiente. El de primera opinión no es una fabricación independiente, pero el de tercera opinión sí es una fabricación independiente, ¿no? Otro punto importante a tener en cuenta en el tema de tus controles es también el tema de la conmutabilidad, ¿no? Y lo ideal es que eh, sea conmutable, es decir, que haya una misma relación para las muestras clínicas y los materiales de referencia. La conmutabilidad es un punto clave para poder establecer una trazabilidad en la medicina de laboratorio. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el control de calidad interno. Tenemos el área de hematología, por ejemplo, debemos atemperar el control durante 30 minutos, homogenizar la muestra durante 10 minutos dentro del rack, inmediatamente después de su uso volver a refrigerar el control. Tenemos en hemostasia, una vez reconstituido, dejar reposar durante 30 minutos, o manejamos la muestra por inversión en con ayuda de la pipeta. ¿No? En bioquímica podrán temperar la licueta de control por 30 minutos. En el caso de bioquímica, sí, podemos fraccionarlo 15 minutos en refrigeración y 15 minutos a temperatura ambiente cuando están siendo conservados a -20, por ejemplo, ¿no? Son conservados en congelación.
Homogenizar la muestra a 30 veces con la ayuda de una pipeta, evitar la formación de burbujas. Aquí un punto importante también es cómo los conservamos, ¿no? En estos casos, generalmente los de bioquímica nos vienen liofilizados para poderlos reconstituir. Y lo ideal sería que usemos unos cryobox y cryoviales con tapa rosca. Se van a dar cuenta de que si, por ejemplo, lo guardan en los Tecnopor, la distribución de la temperatura no va a ser homogénea y se va a formar como una especie de escape. O si, por ejemplo, usan las copas Hitachi o los famosos Sampo Cup o también llamados crioviales de los equipos que dan para procesar muestras insuficientes y lo tapan con parafín, también va a haber esta formación de esta escarcha, ¿no? Entonces, eso también va a interferir o alterar en los controles. Tenemos también el control de calidad externo, ¿no? En el control de calidad externo tenemos, por ejemplo, el ECAS, tenemos el RICAS, ¿no? Va a depender mucho de cuál sea el que adquiera el laboratorio. Importante es poder tener en cuenta, ¿no? En este caso, cada uno de los pasos que te indica el inserto del control externo que estés adquiriendo, con el cual estés trabajando, ¿no? Que te dice el ECAS o que te dice el RICAS, ¿no? Por ejemplo, aquí está del ECAS según para hematología, por ejemplo, ellos te dicen no temperar durante unos 15 minutos, lo de girar entre 20 a 30 segundos, ¿no? Y tener en cuenta la estabilidad. Por ejemplo, hematología tiene estabilidad 48 horas entre 2 a 8 grados centígrados. Una vez abierta, ¿no? Por ejemplo, hemostasia, ¿cuánto tiempo tiene de estabilidad? 8 horas, entre 15 a 19. Y bioquímica, ¿cuánto tiene de estabilidad? De 2 a 8 horas hasta 30 grados centígrados una vez reconstituido y protegido de la luz, ¿no? Y los marcadores cardíacos, una vez abiertos, estables 5 días entre 2 a 8 grados centígrados. Por ejemplo, el de inmunología, una vez abierta, de 2 a 8 grados, es estable hasta 72 horas protegido de la luz. Y los gases sanguíneos van a evitar la formación de las burbujas, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros podamos entender a qué hace referencia control de calidad y a qué hace referencia el aseguramiento de la calidad. Mientras nosotros con el control de calidad vamos a detectar los fallos, con el aseguramiento de la calidad vamos a prevenir los fallos. Mientras con el control de calidad vamos a ser inmediatistas en el tiempo real, con el aseguramiento vamos a mantener la mejora continua en el tiempo. Mientras que en el control de calidad nosotros vamos a ser como que reactivos, en el aseguramiento de la calidad nosotros vamos a ser como que proactivos, ¿no? Mientras que en el control de calidad vamos a tener una meta de control de calidad de detectar los fallos antes de poder liberar un resultado. Con el aseguramiento de la calidad, la meta del aseguramiento de la calidad es mejorar el desarrollo y los procesos de la prueba. Mientras que con el control de calidad, el analista realiza el ensayo. En el aseguramiento de la calidad, todos están involucrados como equipo, ¿no? Mientras que en control de calidad es como que una herramienta analítica operativa. En el aseguramiento de la calidad se vuelve una herramienta gerencial. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad? Oh, podemos tomar como que un modo de introspección y ver cuál es nuestra realidad de nosotros. Si estamos haciendo solamente un control de calidad o si estamos haciendo un aseguramiento de la calidad. Entonces, les dejo un poquito para pensar y ver y les invito también a que puedan ¿no? llevar cursos en estandarización y aseguramiento de la calidad en laboratorio clínico, ¿no? Es muy importante para poder tener siempre una mejora continua.
Aquí vamos a ver otro conflicto cognitivo. Una paciente de 66 años le solicitan un hemograma, un tiempo de protrombina, una tromboplastina parcial activada, una glucosa, una urea, una proteína C reactiva, una creatinina, le piden electrolitos, le piden examen de orina completa y le salió una hemoglobina de 6,6 gramos por decilitro. Le recetan pastillas, le colocan inyección para subir sus valores de hemoglobina y solicitan prueba de compatibilidad para transfundirle paquetes globulares. Y a los 2 días, el médico de turno en ese momento observa que la paciente está estable y antes de realizarle la transfusión de sangre, porque ya estaba todo listo para que la transfunda, él decide solicitar la prueba de hemograma, un BCG, una transferrina, y en este resultado de laboratorio sale que la hemoglobina está en 11,9 gramos por decilitro y la transferrina en 233 miligramos por decilitro. La paciente no había recibido ningún hemocomponente hasta ese momento. Entonces, es ahí cuando que entra como que vamos a ver qué pasó, ¿no? Entonces empieza a consultar al flebotomista, se ve que el flebotomista, o sea, evidencia, él comenta, informa, él lo tomó del brazo derecho donde recién le habían puesto la vía. Entonces, hay que hacer la variación de hemoglobina. ¿Cuánto de hemoglobina puede subir una persona que esté tomando medicamentos vía intravenosa para la anemia y en cuánto tiempo? Ahí a ver, les pueden comentarlo por el chat, lo pueden escribir, les doy 2 minutos antes de que lo desarrollemos. Bien, entonces vamos a desarrollar este conflicto cognitivo. ¿A qué se debe la variación de hemoglobina? Bueno, se debe a que el paciente estaba con vía, ¿no? Y esto influenció en la dilución de la muestra. Las cosas que le digan que recién han puesto la vía y otras cuánto tiempo ya va con la vía, ¿no?
Entonces, ¿cuánto de hemoglobina puede subir una persona que esté tomando medicamentos vía intravenosa para la anemia y en cuánto tiempo? Bueno, vía intravenosa van a encontrar en los papers en un gramo, ¿no? En 7 días, pero también allí hay que tener bastante en cuenta el metabolismo, ¿no? Entonces, esto también puede ser un poco variable. Con este conflicto cognitivo aprovecho para también llamarles un poquito a tomar conciencia, a reflexionar, ¿no? Eh, Muy importante asegurar la parte preanalítica. Aquí, en este caso, es muy interesante porque podemos ver que también el médico debió ver el contexto clínico. El analista, antes de validar un valor muy cercano a un valor crítico, debió de haber corroborado su parte preanalítica de la toma de muestras, su control de calidad, sus históricos, ¿no? Y si ya corroboró todo eso, y entre comillas, todo esto, ok, pues llamar al médico tratante y ver cuál es el diagnóstico, si corrobora o no el valor que ha obtenido con el diagnóstico, si desea que se reprocese, ¿no? Entonces, estos también son aspectos muy importantes. Es un poquito de que el analista pueda ganar criterio, sobre todo para la parte de post-analítica. Y también que nuestro flebotomista también pueda tener criterio, porque no va a tomarle a un paciente que está recibiendo la vía en el mismo brazo de la vía, sino pueda tomarla en otro lugar. Y si está recibiendo la vía, bueno, del pie, ¿no? Entonces, hay que buscar la manera siempre de dar soluciones y que puedan ser las más efectivas posibles. Bien, entonces en la parte, vamos a entrar ya la parte postanalítica en neonatología y pediatría. Y aquí debemos de tener en cuenta, primero, que debemos de ser cautos a la hora de validar las pruebas de laboratorio. Dos, que las pruebas de laboratorio, recordemos que son indicadas para resolver una duda diagnóstica y que van a conducir de forma clara a una nueva actitud diagnóstica o terapéutica. Y fuera de un contexto clínico, cualquier valor carece de sentido. Entonces, la normalidad de las cifras de laboratorio es un concepto estadístico, por lo que los resultados deben ser siempre referidos a una situación clínica. Por eso es muy importante que el médico tratante nos pueda facilitar el diagnóstico, ¿no? Y eso también, bueno, lo puede consultar el flebotomista, lo puede subir al sistema y bueno, ahora con las interfaces ayuda bastante porque ya en tiempo real el analista lo ve y también se puede guiar. ¿No? Ya un poco más complicado, tal vez en partes en laboratorios donde todavía no hay sistema informático, no hay lista de interconexión, como que es un poquito más complicado, pero se pueden guiar también del formato de solicitud de las pruebas de laboratorio, porque ahí también incluyen el diagnóstico presuntivo, el medicamento que está tomando, entonces es muy importante que esta información también nos la puedan brindar. El hemograma. Entonces vamos a empezar a ver algunas de las pruebas que son más solicitadas al laboratorio en neonatología, en pediatría, ¿no? Entonces el hemograma, por ejemplo, es una prueba bastante solicitada. Vamos a recordar que es un hemograma, o bueno, es un hemograma, es una prueba de laboratorio que nos va a permitir realizar un recuento sanguíneo de 3 células principales de la sangre, que son los glóbulos rojos, o también llamados hematíes, los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, y las plaquetas. Aquí tenemos algunas imágenes, aquí tenemos nuestros glóbulos blancos, nuestros glóbulos rojos, nuestras plaquetas. Aquí tenemos, por ejemplo, el monocito que pertenece a los leucocitos, glóbulos blancos. Aquí tenemos al basófilo, tenemos, que tiene unas granulaciones muy características. Aquí también tenemos al eosinófilo, que también tiene granulaciones características. Tenemos al linfocito y tenemos al neutrófilo. Acá tenemos una imagen de cuál es el tubo correcto a tomar para un hemograma, que es el tubo lila, ¿no? Y vemos aquí los diferentes recuerdos.
Algunas consideraciones previas que debemos tener en cuenta antes de interpretar un hemograma son los valores de referencia pediátricos son diferentes de los de adultos y varían según sexo, según edad, incluso también según la altura. Entonces son puntos muy importantes a tener en cuenta. Entonces, nosotros recordemos que los rangos de referencia incluyen al 95%. Esta es una campana de Gauss, ¿no? Entonces tenemos aquí al 95% de la población normal. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un 5% que se va a repartir en 2,5% menos un 2,5% más, ¿no? Entonces hay valores fuera de este rango, no siempre nos van a implicar una patología, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos la serie roja, ¿no? Dentro de la serie roja, el parámetro que mejor define la anemia es la hemoglobina. Y el volumen corpuscular medio y la cifra de reticulocitos nos van a ayudar a clasificar esta anemia, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo tengo, ¿no? Primero, voy a ver cómo está mi hemoglobina, cómo está mi hematocrito. Si yo veo que estos están bajos, ¿no? Ya luego recién veo los reticulocitos, ¿no? Y ya si están bajos, ya pienso en algo crónico. Y ya si están altos, los reticulocitos ya pienso en algo agudo. Y entonces, básicamente los reticulocitos, recordemos que son glóbulos rojos inmaduros, ¿ya? Y nos van a ayudar a dar un diagnóstico diferencial de la anemia. Entonces tenemos el volumen corpuscular medio y la cifra de reticulocitos nos van a ayudar también a clasificar la anemia. Porque con el volumen corpuscular medio, que básicamente nos da como que representa la medida del volumen de los hematíes, y de acuerdo a ello se van a clasificar en normocíticas, microcíticas y macrocíticas. ¿Ya? También tenemos lo que es el HCM, que nos va a informar el contenido medio de la hemoglobina de cada hematía, ¿no? Que puede estar disminuido, nos va a dar referencia de una hipocromía, o aumentado de una hipercromía. Tenemos también la amplitud de la distribución eritrocitaria. El lo podemos encontrar como RW, ADU en porcentaje, que nos va a informar el grado de dispersión de la población eritrocitaria y nos va a valorar la anisocitosis, ¿no? Cuándo es una cruz, cuántos es dos cruces, cuántos es tres cruces. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen en la cual podemos ver algunas alteraciones morfológicas de los hematíes. Por ejemplo, aquí tenemos a un hematíe de un tamaño normal, aquí vemos a un microcito, aquí vemos a un macrocito, aquí vemos, por ejemplo, la distribución de hemoglobina, cuando es una cruz, cuando es dos cruces, vemos cómo va aumentando este algo, cuando es tres cruces, y cuando estamos frente a una policromasia, ¿no? Y vemos, por ejemplo, algunas variaciones también en cuanto a la forma de nuestros glóbulos rojos, o también llamado hematíes. Vemos, por ejemplo, las famosas células indianas, que son las de acá, llamadas también como Tagger cell, o los famosos llanocitos, ¿no? Vemos al lado derecho del llanocito los acantocitos, que tienen prolongaciones, ¿no? Vemos aquí al esferocito, no se ve el halo característico del hematíe. Vemos al lado derecho de los hematíes que son con forma de esferocito. Vemos al queratocito, ¿no? Que se ve así como una forma de casco, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo podemos encontrar estos diagnósticos? ¿No? Estos diagnósticos los podemos encontrar en una hepatopatía, una talasemia, una ferropenia.
¿Cuándo podemos encontrar, por ejemplo, estos esferocitos? La podemos encontrar, por ejemplo, una esferocitosis, ¿no? ¿Cuándo podemos encontrar a estos acantocitos que tienen una distribución irregular? ¿O cuándo podemos encontrar a estos famosos queratocitos? Aquí tenemos también, por ejemplo, el esquistocito. El esquistocito es eh, valorable incluso cuando encuentre uno. ¿Por qué? Porque está ligado a la anemia microangiopática intravascular, ¿no? Entonces, por eso es que incluso lo encuentran valorable cuando encuentran solamente uno de este esquistocito. Tenemos también a este estomatocito, al diacrocito que tiene como que una forma de una lágrima, que se puede encontrar, por ejemplo, en una anemia con infiltración medular, ¿no? Tenemos aquí al equinocito, ¿no? Que lo vemos que así como de una forma de pequeñitas prolongaciones. Podemos verlo en pacientes con insuficiencia renal. Aquí tenemos, por ejemplo, al drepanocito, ¿no? Que tiene como la forma de una hoz. Se puede ver en una hemoglobinopatía. Eh, Tenemos aquí también, por ejemplo, a los cuerpos de Pappenheimer, al anillo de Cabot, al tinteado basófilo, a los cuerpos de Howell-Jolly, al fenómeno de Rouleaux, a las aglutinaciones. Por ejemplo, los cuerpos de Howell-Jolly, esto en realidad es un resto nuclear, ¿no? Y se puede ver, por ejemplo, en las anemias megaloblásticas. Y, por ejemplo, este punteado basófilo se puede ver en anemias sideroblásticas, y son agregados de ARN. Ok. El Rouleaux, que son estos eritrocitos que se ven como que agregados en forma de pila de moneda, también se pueden ver, por ejemplo, en los mielomas. Aquí tenemos entonces una tabla de unos valores de referencia del hemograma pediátrico por edad, ¿no? Entonces esto ha sido obtenido de múltiples fuentes y aquí podemos justo ver, ¿no? Hay unos que están resaltaditos y vemos aquí, vemos por ejemplo cómo es en el del parto, vemos cómo le está la hemoglobina, ¿no? Con una media de 16,5 y 13,5, ¿no? Menos dos desviaciones estándar, por ejemplo. Tenemos aquí de 1 a 3 días con una media de 18, de una semana con una media de 17, 2 semanas 16, un mes, aquí vemos como que 14, ya los 2 meses 11. Vemos que hay como que una tendencia a ir disminuyendo, ya vemos que a los de 3 a 6 meses ya 11,5, hasta los 2 años tenemos 12, de 2 a 6, 12, ya de 6 a 12, 13,5, ¿no? De 12 a 18, 14, y ya empieza la variación entre mujer y varón, ¿no? Recordemos también que la hemoglobina es un transportador de oxígeno. Y esta hemoglobina pues va a tener dos cadenas alfa y dos cadenas no alfa, ¿no? Y la concentración de la hemoglobina estamos viendo en esta gráfica que está variando conforme a la edad, pero esta concentración de hemoglobina también varía de acuerdo al nivel del mar, ¿no? También existen factores que pueden ocasionar esta variación en la hemoglobina, por ejemplo, un parásito intraintestinal, ¿no? Que puede estar causando alguna hemorragia pegada que, ¿no? Que una pérdida también la puede afectar. Paciente deshidratado también se va a ver alterado, por ejemplo, los valores del hematocrito, ¿no? Básicamente vamos a ver como que una hemoconcentración. Y ahora si ustedes observan, ¿no? En, en el caso de la hemoglobina de estos bebitos,
¿Qué ha pasado con esta hemoglobina? ¿Qué es lo que ven? Ha empezado a disminuir, ¿no? Desde el parto está con 16, de 1 a 3 días, 18, y de pronto ven que empieza a bajar. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué creen que se da esta disminución, ¿no? ¿Por qué es que en los primeros días tiene valores tan altos? A ver, por ahí, tal vez por el chat, ahí les doy un minuto. Bien, entonces vamos a recordar nosotros que, que en el útero, ¿no? El bebé está en un ambiente que hipoxémico, ¿no? Donde hay una disminución de la concentración de oxígeno. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué necesita el bebé? Va a necesitar un transportador de ese poco oxígeno que hay, que tiene, que sea de manera eficiente en medio de ese ambiente que es hipoxémico, para que no sufra, ¿no? Entonces, ¿cómo es la forma que va a lograr esto? La forma en que lo va a lograr es aumentando la masa eritrocitaria, ¿no? Y esto va a hacer que haya al aumentar esta cantidad de masa eritrocitaria, va a haber un aumento también en la hemoglobina, un aumento en el porcentaje del hematocrito. Entonces también en los recién nacidos, ¿no? Como vemos aquí que tienen los valores un poquito más altos, ¿no? Entonces, si yo veo, por ejemplo, un recién nacido que tiene una hemoglobina de 10 o de 11, entonces me pongo pilas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ver qué es lo que pasó, ¿no? En este caso, el médico le va a interesar, o sea, ver qué sucedió, porque es que eh, de empezar a ver por qué es que ha bajado, ¿no? Tal vez hubo una pérdida sanguínea, tenía una pérdida sanguínea, tal vez le cortaron muy pronto el cordón, ¿no? Le hicieron la pinza, tuvo un hematoma, ¿no? Entonces, son puntos muy importantes. Con la altura, como les comentaba, también va a haber una variación. Ya lo vamos a ver más adelante la corrección. Y ya al pasar el tiempo vamos a ver cómo el bebé, como un mes, vemos, ¿no? Como vemos aquí, ya, ya no necesita, ya nació y ya no está en un ambiente hipoxémico, entonces va a empezar a ver esta disminución, ¿no? Entonces vamos a ver que va a haber una disminución eh, ¿no? de la masa eritrocitaria, va a empezar a disminuir. Vemos que también vemos cómo la hemoglobina está disminuyendo hasta, ¿no? Al mes ya está ya alrededor de 14, a los 2 meses 11,5 y a los 13 meses también 11,5. Entonces, ¿cuándo podemos tomar un hemograma? ¿Sería bueno tomarlo ni bien nace o lo ideal sería después de las 12 horas de vida? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Y el por qué? Le doy un minuto por el chat para que me puedan responder.
Bien, entonces, continuamos. Yo les voy a responder la pregunta que les he hecho un poquito más adelante para que entiendan bien el contexto de la pregunta. Tenemos entonces aquí las concentraciones de hemoglobina para poder diagnosticar anemia y su gravedad a nivel del mar y algunos ajustes en función de la altitud, ¿no? Ya. Entonces vemos, por ejemplo, en niños de 6 a 59 meses, sin anemia mayor o igual a 11, un leve de 10 a 10,9, moderada de 7,9 a 9,9. Niños de 5 a 11 años, mayor o igual a 11,5, leve de 11 a 11,4, de 8 a 10,9. Niños de 12 a 14 años, mayor o igual a 12, leve de 11 a 11,9, de 8 a 10,9. Mujeres mayor o igual a 15 años, sin anemia, mayor o igual a 12, leve de 11, de 8 a 11,9, ¿no? Moderada de 8 a 10,9, grave menor o igual a 8 en mujeres embarazadas, mayor o igual a 11, leve de 10 a 10,9, eh, una anemia moderada de 7 a 9,9, grave menor o igual a 7. En varones mayores de 15 años, sin anemia mayor o igual a 13, leve de 11 a 12,9, con moderada de 8 a 10,9 y grave menor o igual a 8. Debe de considerarse que el término de anemia ferropénica leve es inadecuado, puesto que la carencia de hierro ya está avanzada cuando se detecta la anemia. La ferropenia puede tener algunas consecuencias aun cuando no haya manifestaciones clínicas de anemia. Entonces hay algunas variaciones en función de la altitud, por ejemplo, menor a 1000, no hay ajustes de la hemoglobina media, pero si ya tiene 1000 metros sobre el nivel del mar, entonces sí, un menos 0,2. Si ya el nivel de altitud es de 1500 menos 0,5, se debe ajustar en la medida de la hemoglobina. 2000 menos 0,8, 2500 menos 1,3, y vemos conforme va aumentando también va aumentando el ajuste de la hemoglobina media, ¿no? Conforme aumenta la altitud. Por ejemplo, a 3000 metros sobre el nivel del mar, menos 1,9, a 3500 menos 2,7, menos 4000 a menos 3,5 y a 4500 menos 4,5. Aquí vemos, por ejemplo, los leucocitos, tenemos los que son granulocitos y tenemos los que son agranulocitos. Tenemos los neutrófilos. Recordemos que los leucocitos son los famosos glóbulos blancos y son los que van a actuar como defensa frente a cualquier agente extraño. Puede ser eh, una bacteria, un virus, ¿no? Incluso algunas moléculas, ¿no? Dentro de los leucocitos, nosotros tenemos algunos que van a ser parte de nuestra inmunidad natural, ¿no? Que es la primera línea de defensa, las primeras a salir, que son, por ejemplo, los neutrófilos y los monocitos. Y tenemos, eh, aparte de la inmunidad innata, tenemos los que van a actuar como parte de nuestra inmunidad adaptativa, ¿no? Que es ya la adquirida. Y tenemos que esto se daría cuando se da una presentación de antígeno, ¿no? Y por ejemplo, después de la presentación de antígenos se empiezan a producir clonas para la producción de anticuerpos, ¿no? Si esta presentación de antígeno, por ejemplo, fue un linfocito B, ¿no? Entonces el linfocito B va a empezar a producir células plasmáticas, esas células plasmáticas van a empezar a producir anticuerpos, ¿no? Pero si esta presentación de antígeno, por ejemplo, este linfocito T le presentó este antígeno que está causando un daño, ¿no? Le presentó a un linfocito T, entonces este linfocito T va a empezar a producir clonas de células que pueden ser, por ejemplo, clonas de CD8, los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Con el fin de poder eliminar, ¿no? En este caso, al agente extraño. Entonces tenemos los neutrófilos, generalmente son los que van a actuar frente a las bacterias, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que el neutrófilo es, tiene gránulos, es
tiene segmentos, que puede tener hasta 5 segmentos, de 3 a 5 segmentos, tiene una granización fina de color lila rojiza, ¿no? Y esto generalmente se observa cuando hay infecciones de tipo bacteriano. Entonces es importante que graben esta idea porque de aquí vamos a ver un tema muy interesante. Los eosinófilos entonces son bilobulados, tienen granulaciones naranjas y estos generalmente van a estar frente a parásitos. Y tenemos los basófilos que, bueno, los eosinófilos también actúan frente a alergias, ¿no? Tenemos los basófilos que también actúan frente a las alergias, los basófilos son bilobulados y tienen gránulos de color púrpura. Tenemos los linfocitos que pueden ser linfocitos B, linfocitos T y los linfocitos natural killer. Los natural killer son parte de la inmunidad innata, los linfocitos B y T son parte de la inmunidad adaptativa. Entonces los linfocitos B no van a producir inmunoglobulinas y los linfocitos T van a, ¿no? En este caso tenemos los TCD4 y los TCD8. Los CD8 son los famosos citotóxicos y los CD4 son los helper. Y tenemos los monocitos que tienen una forma de núcleo como de riñoncito púrpura, ¿no? De color oscuro. Acá tenemos unas imágenes, este es nuestro eosinófilo, como lo vamos a ver en nuestra proteína de sangre periférica, el neutrófilo, el basófilo, con sus gránulos púrpura, el linfocito que ocupa bastante espacio en su núcleo, ¿no? El monocito, aquí está, que es bastante grande, el neutrófilo en banda. Entonces aquí hay un punto muy importante, justo tenemos los valores normales de los leucocitos en función de la edad, ¿no? Entonces yo justo les comentaba por qué el hemograma debería de tomarse después de las 12 horas de vida. Entonces, ¿qué pasa si yo le tomo antes? Si yo necesito saber, por ejemplo, si un recién nacido está cursando una sepsis neonatal. Entonces, si yo necesito saber si un recién nacido está tomando una sepsis, si está cursando una sepsis neonatal, entonces si yo le tomo antes de las 12 horas, ese recién nacido se va a ver afectado por el estrés del parto, por lo del estrés del nacimiento. Entonces puedo obtener valores como de 28.000, 30.000 leucos, ¿no? Pero en cambio, cuando eh, ya, ya va pasando el tiempo, como vemos, va a haber un descenso paulatino, empezar a descender, ¿no? Post nacimiento, y ya vemos que después de 12 horas, como vemos aquí, ya están en una media de 11, por ejemplo, ¿no? Entonces ya, si yo le he tomado después de estas 12 horas y yo veo leucocitos, por ejemplo, de 28.000, 30.000, entonces sí me va a dar idea de que está cursando con infección, ¿no? Otro punto importante a tener en cuenta es, por ejemplo, eh, el porcentaje de los neutrófilos y el recuento total de los neutrófilos, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en mi recuento de mi lámina periférica, digamos, ¿no? Yo he contado un 50% de neutrófilos, ¿no? Que estos han estado en 80%, ¿no? Y entonces está normal, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si ya están en 80%, pero yo en este caso, yo tengo un 50% de estos, ¿no? Por decirlo así. Ya digamos que tengo un 50, más fácil. Tengo un 50% de neutrófilos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo tenga mi valor total, ¿no? Si yo tengo 30.000 leucos y yo tengo de estos 30.000 leucocitos, el 50% de mis neutrófilos, ¿cuánto sería el 50%? Sería como 15.000, ¿cierto? Y entonces, este 15.000, por ejemplo, si yo lo he tomado a las 12 horas, ya veo que sí está con respecto a mi rango, por ejemplo, en los recién nacidos, con respecto a mi rango de 6, ya está como que casi el doble, ¿no? Porque yo tengo mis linfocitos, mis leucocitos totales, estamos hablando que son, por ejemplo, 30.000, y yo tengo el 50% son neutrófilos. Entonces, sí, ya tengo una mayor cantidad de neutrófilos. Entonces, es más importante el recuento total de mis neutrófilos
que mi porcentaje, ¿no? Porque aparentemente si yo tomo en cuenta solamente el porcentaje, lo voy a tomar como que algo normal, pero si yo tomo en cuenta mi recuento total de neutrófilos, ya puede cambiar. ¿No? Entonces, eso es un punto importante a tener en cuenta. El otro punto importante a tener en cuenta es la desviación a la izquierda de la fórmula leucocitaria. Si es mayor de 3 a 5%, vamos a ver formas inmaduras o jóvenes de células de neutrófilos, ¿no? Puede ser en forma de callados, metamielocitos, mielocitos, y esto incluso puede observarse en algunas infecciones graves también. Tenemos aquí alteraciones de la serie blanca, granulaciones tóxicas, cuerpos de Dole, vacuolización, pseudo-Perrier-Webb, degranulación macropolicítica. Tenemos también a nivel de las plaquetas. En el caso, aquí vamos a ver algunos valores normales de las plaquetas en función de la edad. Por ejemplo, en los neonatos, de 100.000 a 470.000. No te comportes para el celular, ¿ah? Ya, coma pues, no se grita nada más. Ya, gracias. Entonces, continuamos. Como les comentaba, entonces, lo idóneo es tener en cuenta el recuento total de neutrófilos y ahora vamos a tomar en cuenta lo que son las plaquetas. En el caso de las plaquetas, lo que vamos a ver es los valores normales, ¿no? Por ejemplo, para neonatos es de 100.000 a 470.000, para el primer mes de 200.000 a 450.000, y en lactantes de 200.000 a 400.000, en niños mayores de 150.000 a 400.000, ¿no? Algunas literaturas lo ponen como de 150 a 450.000, ¿no? Entonces, una trombocitopenia, si tenemos menor de 150.000 plaquetas, una trombocitosis, si tenemos mayor a 450.000 plaquetas. Y en el niño prácticamente todas las trombocitosis son secundarias y generalmente son reactivas a infecciones virales o secundarias a una ferropenia. Tenemos aquí, por ejemplo, el tema de coagulación, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos valores de referencia de pruebas de coagulación en niños sanos y alguna orientación diagnóstica referente a ello. Tenemos, por ejemplo, el TP de 14.6 a 19.6. En el recién nacido, por ejemplo, tenemos de 10.1 a 15.9, de 1 a 5 años, 10.6 a 11.4, ¿no? De 6 a 10 años, de 10.1 a 12. Entonces aquí es una tabla muy interesante donde la pueden revisar, pueden encontrar los valores de referencia de acuerdo al rango etario para las pruebas de coagulación, que son pruebas de coagulación básicas. Allí también tenemos la interpretación, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos el TP que puede estar alargado, ¿no? Entonces, o el TTP cuando está alargado, frente a qué orientación diagnóstica puede estar. Les dejo ahí el cuadrito para que lo puedan revisar. Aquí tenemos, por ejemplo, de la creatinina, la urea, recordemos que eso es básicamente para lo que es la función renal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos en un recién nacido que tiene 0.3 o 1 miligramo por decilitro. Entonces, si nosotros vemos la creatinina menor, ¿no? Menor a este 0.3, ¿no? O vemos que, por ejemplo, en estos casos se puede dar cuando el recién nacido tenga diarrea, puede estar con vómito, esté deshidratado, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, también de lactantes 0.2 a 0.4, en el niño 0.3 a 0.7, en el adolescente 0.5 a 1.1, ¿no? Acá tenemos otros valores, como por ejemplo el de la urea, ¿no? El de la urea que tenemos en el recién nacido de 3 a 12, en el niño de 5 a 18, ¿no? Entonces también es importante tener esto en cuenta. Recordemos que tanto la urea como la creatinina van a estar casi siempre en función
básicamente de la función renal, y también van a ir acompañados, ¿no? De los índices, que es bastante, va a ayudar a orientar. Aquí tenemos algunos valores normales en orina. Por ejemplo, tenemos de la densidad, ¿no? De la densidad vemos que es de 1010 a 1030. Tenemos que es de 4,6 a 8. Tenemos que las proteínas negativas, la glucosa negativa, los cuerpos cetónicos negativos, las bilirrubinas también negativas, ¿no? Sangre negativa, leucocitos negativos, nitritos negativos. Pero ¿qué pasa que si yo veo un nitrito positivo, ¿no? Entonces es muy probable de que haya allí una bacteria, ¿no? Y esta bacteria, recordemos que está produciendo una enzima. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo encuentro sangre, ¿no? De 1 a 3, de 1 a 5, todavía algunos lo consideran como normal. Los leucocitos, está estandarizado que si yo encuentro mayor de 10, ¿no? Ya es sugestivo para una infección del tracto urinario. Bueno, hace muchos años atrás lo consideraban como que mayor de 50 en caso de los niños, pero ahora sí ya está estandarizado con 10. ¿Qué pasa si yo encuentro, por ejemplo, bilirrubina en mi neonato? ¿No? En el neonato, no, recordemos que cuando hay una hiperbilirrubinemia, ¿no? Entonces esto va a teñir todos los líquidos corporales en el recién nacido. ¿No? Generalmente cuando yo tengo mayor de 17 o mayor de 18 miligramos por decilitro. Incluso si yo tengo de 25 o 22 de bilirrubina, entonces las lágrimas se van a ver como amarillas, ¿no? Incluso el líquido cefalorraquídeo se va a ver histérico, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un umbral de glucosuria mayor de 180 miligramos por decilitro? Entonces yo voy a ver en la orina glucosa positiva, ¿no? Porque se va a empezar a eliminar por la orina. Aquí tenemos respecto a lo que es el líquido cefalorraquídeo, tenemos el límite superior considerado como normal para el número de leucocitos en el LSR neonatos es 35 células por milímetro cúbico. En lactantes, entre 4 y 8 semanas es 25 células por milímetro cúbico. Solo el 5% de los niños tienen un número de polimorfos nucleares mayor de 1 por milímetro cúbico. Por ejemplo, la glucosa va a ser de 40 a 70 miligramos por decilitro. Si encontramos mayor del 60%, por ejemplo, de la glicemia. Recordemos que también en este caso hay que tener en cuenta que la glucosa en el LSR generalmente suele ser como que de un tercio de la glucosa de sangre o los dos tercios en un prematuro. Si vemos proteinorraquia mayor de 120, en este caso nos orientamos a que puede haber, ¿no? Algo bacteriano o algo viral, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros vemos una inversión, una inversión y esta inversión está generando un recuento total aumentado de los neutrófilos, entonces tendremos una neutrofilia. Y también nos orientaríamos ya básicamente dentro del hemograma, ¿no? a una infección de tipo bacteriano. Pero si por el contrario tengo un predominio de los linfocitos, entonces ya generalmente los linfocitos están asociados más a enfermedades vírico. Tenemos en la fase preanalítica, en la fase analítica y en la fase postanalítica, existen errores en el nivel de laboratorio, ¿no? Tanto en la preanalítica puede ser que se tomen algunas veces muestras fuera del tiempo de ayuno, ¿no? Que puedan al final dar lugar a que se tome una muestra lipémica,
Y las muestras lipémicas, dependiendo del equipo, de la metodología, van a poder interferir en los diferentes analitos de bioquímica, ya sea de manera positiva o ya sea de manera negativa, ¿no? Entonces también la flebotomía inadecuada, como el caso que vimos, que un paciente que se le tomó de vía, o ¿no? También en las tomas de muestra por goteo, algunas veces se pueden formar microcoágulos y me puede causar una pancitopenia o una plaquetopenia, eh, una falsa, ¿no? Una falsa pancitopenia, una falsa plaquetopenia debido a esta eh, mala praxis, por decirlo así, ¿no? Que, que nosotros debemos de ser bastante cuidadosos para poder darnos cuenta y que al final se puede emitir un resultado que pueda ser clínicamente útil. En la fase analítica también puede haber errores, puede ser de un 7 a 13%, en algunos papers hasta 15%, desde una pérdida de muestra, una contaminación entre muestras, un defecto en el equipamiento. Y aquí un punto muy importante es el tema de la fibrina, ¿no? Que nosotros verifiquemos y evitemos colocar muestras con fibrina, porque nos van a dar falsos resultados. Y en la fase post-analítica, ¿no? También puede haber una pérdida de resultado, una transcripción errónea, ¿no? Un error al transcribir el resultado, por ejemplo, de un grupo sanguíneo. Y si justo necesitan una transfusión, ¿no? Entonces es bastante delicado el tema de los grupos sanguíneos por error de transcripción. Ahí se puede ayudar bastante con la doble verificación. A veces también me ayuda mucho la disminución del head count o la cantidad de trabajo. Entonces, eso también es un punto a evaluar. Si tuviesen alguna duda, lo pueden hacer mediante el chat o por pregunta. Bien, si nadie tiene ninguna duda, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, muchas gracias, licenciada Daisy, muchas gracias, estimados participantes. El día miércoles se le va a estar enviando el certificado y el aula virtual. Gracias.